días tengan ustedes, padres de familia, muy buenos días tengan ustedes, niños, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren con excelente salud y con muy buen ánimo para comenzar a trabajar otro día más en esta modalidad a distancia. Me da mucho gusto tenerlos el día de hoy, martes 18 de enero del 2022. Espero estas explicaciones que te dé en esta clase te sirvan para que puedas aprender. Échenle muchísimas ganas, como les digo siempre, pongan mucha atención a cada una de estas explicaciones, ya que esto te va a permitir aprender día a día, ¿sale? Recuerda que si tienes alguna dificultad, no te debes preocupar, puedes repetir el video las veces que tú lo necesites o también contactarme de manera individual. Por favor, no realices las actividades al azar, pon mucha atención y concéntrate. El material que tú necesitarás para la clase del día de hoy será el siguiente, pon atención. En tu primera actividad necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP y alguna regla. En tu segunda actividad necesitarás tu libreta de español y en tu tercera actividad necesitarás tu libreta de formación cívica y ética. Por favor, reúnan su material, tengan todo a la mano, por favor, para que no se distraigan y pongan mucha atención. Bueno, niños, sin más que decirles, deseo que tengan un excelente día. Vamos a iniciar con las actividades del día de hoy. Los quiero mucho, échenle ganas. Excelente, en esta primera actividad, niños, trabajaremos con su materia de matemáticas con el tema cálculo de distancias reales. Como he visto que a algunos se les ha complicado, ahora lo vamos a hacer más rápido, ¿sale? Entonces, antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿para qué nos pueden servir los croquis, mapas o planos? ¿Por qué es tan importante identificar su escala? Excelente, niños, vamos a iniciar. Recordemos que un croquis, un mapa o un plano nos va a servir a nosotros para ubicar lugares, pero también nos van a servir para trazar distancias o para trazar el camino que hay entre un lugar y otro que yo quisiera visitar. Pero recuerden que el mapa, plano o croquis es una representación pequeña de nuestra superficie terrestre. Por lo tanto, este debe de incluir una escala. ¿Y esta escala para qué nos va a servir? Recordemos que la escala nos va a servir para calcular exactamente qué tanta distancia estoy recorriendo entre un lugar y otro, o también para calcular la distancia real que existe entre un lugar y otro, pero también nos va a servir para observar qué tanto se redujo ese mapa. A continuación te explicaré cómo calcular la distancia real que existe entre un camino y otro. Ahora lo vamos a realizar en dos pasos para que se les complique menos, ¿sale? Bueno, el primer paso que yo voy a realizar es identificar y medir el camino que yo voy a seguir. Entonces, niños, vamos a identificar el camino que yo voy a seguir y lo vamos a medir con la regla, ¿sale? Aquí el primer camino va a ser el que está marcado en línea recta, pero de color rojo, ¿sale? El que va de la Sierra Asientos a la Sierra Fría. Entonces, ese será el primer paso. Identificar el camino y medirlo con la regla, ¿sale? Ya sea en línea recta o como si tú fueras caminando. En esta ocasión vamos a medir de la Sierra de Asientos a la Sierra Fría. A ver, de punto a punto, dice que mide 30 centímetros. Entonces, la medida es 30 centímetros. Entonces, niños, ese será el primer paso. Identificar y medir el camino, ¿sale? Ya lo medimos con la regla. Y a nosotros nos resultó 30 centímetros. Ahora sí, el paso final para calcular la distancia real será que nosotros vamos a multiplicar estos centímetros que midió en el croquis mi camino con la regla por el primer numerito de la escala. ¿Por qué? Porque esa es la equivalencia. La equivalencia de esta escala nos dice que un centímetro del croquis es igual a 10 kilómetros. Entonces, el paso final será multiplicar estos centímetros que midió mi camino con la regla por el primer numerito de la escala, que es la equivalencia. ¿Por qué la equivalencia? Porque nos dice que un centímetro de este croquis equivale a 10 kilómetros en la vida real, ¿sale? Entonces, vamos a multiplicar los centímetros que midió con mi regla el camino rojo por el primer numerito de la escala, ¿sale? 0 por 0, 0, 0 por 3, 0, 1 por 0, 0, 1 por 3, 3. Al final sumamos, ahí está. Quiere decir
que la distancia real que existe entre el camino de la Sierra Cientos a la Sierra Fría es de 300 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque es la unidad de medida que nos indica la escala. Entonces, niños, con esos dos pasos, ustedes pueden calcular la distancia real. Recuerden que el primero es identificar y medir con mi regla el camino. Una vez que ya haya medido el camino, esos centímetros los voy a multiplicar por el primer numerito de la escala, que es la equivalencia. Ese es el segundo paso, esa multiplicación, y al final ya calculamos la distancia real. Recuerden que la unidad de medida que puse aquí la saqué de la escala, porque la escala te va a decir si son metros, kilómetros, hectómetros, etcétera, ¿sale? Vamos con un segundo ejemplo. En este tenemos que identificar como primer paso el camino y medirlo con la regla. El camino que yo voy a medir es el que va del Cerro Mirador al Cerro Juan Ángel. Este está marcado de verde y está en línea recta. Entonces, el primer paso, niños, será medir e identificar el camino, ¿sale? Entonces, ya identificado el camino de color verde, lo vamos a medir con la regla y de punto a punto dice que son 22 centímetros. Entonces, este es el primer paso, medir con la regla e identificar el camino que yo voy a seguir. Y a mí me midió 22 centímetros. Cuando yo tenga la medida, el tercer paso será multiplicar estos centímetros que midió con mi regla en el croquis este camino por el primer numerito de la escala. ¿Por qué por el primer numerito de la escala? Porque es la equivalencia, y esta equivalencia nos dice que un centímetro es igual a 10 kilómetros. Entonces, estos 22 centímetros que midió mi camino lo voy a multiplicar por 10, porque este numerito 10 es el primer numerito de la escala y es la equivalencia que equivale a un centímetro en el croquis, ¿sale? Vamos a iniciar con la multiplicación. 0 por 2, 0. 0 por 2, 0. 1 por 2, 2. Y 1 por 2, 2. Sumamos al final. Quiere decir que la distancia real que existe entre el Cerro del Mirador y el Cerro Juan Ángel es de 220 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque es la unidad de medida que nos indica la escala. ¿Sale, niños? Así ustedes pueden calcular la distancia real entre un camino y otro. Recuerden que primero deben de identificar el camino y medirlo con su regla. Posterior a que ya lo midieron con su regla, esa medida la van a multiplicar por el primer numerito de la escala, porque esa es su equivalencia en centímetros, y dependiendo la unidad de medida que aquí nos indique, es la que nosotros vamos a colocar al final, ¿sale? Entonces, ¿ya tienen claro cómo calcular distancias reales? Excelente, vámonos a explicar la actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su libro de matemáticas de la C, página 34. Van a calcular la distancia real que existe entre los caminos que ahí les solicitan. El primero será de la Calavera a El Mirador. El segundo camino que tienen que calcular la distancia real será de El Picacho a Juan Gabriel. El tercer camino será de San Juan a la Calavera. Y el siguiente camino será de Los Gallos a San Juan. Recuerden cómo se los expliqué en el video. Primero hay que medir y marcar el camino, y posteriormente con esa medida ustedes identifiquen el primer numerito de la escala y esa es la multiplicación que van a realizar. No se les olvide colocar la unidad de medida, ya sea que sean metros, kilómetros, etcétera, ¿sale? Esa será su primera actividad. ¿Queda clara hasta ahí? Excelente, niños. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla, y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por su segunda actividad en su materia de español con el tema el reportaje. En esta ocasión, ustedes aprenderán a identificar qué es el reportaje y para qué nos puede servir y cuáles son sus elementos. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿qué es un reportaje? ¿Para qué nos puede servir? ¿Has leído alguno sobre salud, sobre cultura, etcétera? Excelente, niños, vamos a iniciar con la explicación de la clase. ¿Un reportaje qué es? Es un texto periodístico, pero ¿quién lo elabora? Bueno, lo elaboran los periodistas, las personas que hacen la investigación, y ellos son los encargados de redactarlo y de realizar el reportaje completo. La finalidad de un reportaje, niños, es dar a conocer un tema de interés.
Un reportaje nos puede proporcionar información sobre temas de salud, de cultura, de deporte, educativos, etc. Pero el propósito de este reportaje será informar a las personas sobre distintos temas. Como les mencionaba, pueden ser temas de salud, deportes, educativos, del medio ambiente, etc. El chiste está que un reportaje va a servir para que nosotros nos informemos sobre algún tema que nos guste. El reportaje puede incluir datos curiosos, opiniones del autor o del periodista, así como también puede estar basado en investigaciones orales, escritas y audiovisuales. Pero no se les olvide, niños, que el reportaje es muy importante porque a través de este nosotros nos podemos informar sobre algún tema de interés y como está basado en investigaciones, este debe de ser confiable. Pero para que un reportaje esté estructurado de manera adecuada, debe de tener varios elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Pongan mucha atención, por favor. El primero de ellos es el título. El título es el tema principal del reportaje. Es el nombre del reportaje, niños. Y este siempre aparece en la parte de arriba del texto. A diferencia de los otros elementos, el título o tema del reportaje siempre va a aparecer con letras grandes, con letras llamativas, con letras en negritas y las letras tienen que estar centradas en el puro medio del contenido del texto, ¿sale? Entonces, no se les olvide que el título del reportaje es el tema principal, el nombre del reportaje y va a aparecer con letras llamativas, grandes y centradas, o sea, en el medio, pero siempre aparece en la parte de arriba del contenido, ¿sale? Después del título, también nosotros podemos encontrar subtítulos. ¿En qué consisten los subtítulos? Los subtítulos son los subtemas en los cuales se va a dividir el contenido de ese reportaje. Son las divisiones que va a tener el contenido del texto. Y a diferencia del título, estos subtemas o subtítulos o divisiones del texto van a aparecer en letras más pequeñas que el título, pero también deben de ser letras llamativas, en negritas, deben de estar centradas para que se puedan identificar, ¿sale? Entonces, los subtemas son los subtítulos o divisiones que aparecen ahí en el contenido y deben de ser en letras negritas, pero más pequeñas que el título para que se puedan diferenciar y tienen que ir centradas. ¿Sale, niños? Ok, vamos por un tercer elemento que se debe de incluir en un reportaje, el cual se le conoce como introducción. ¿En qué consiste la introducción? La introducción es la primera parte del contenido y el propósito de la introducción es que el lector se familiarice con el contenido de ese reportaje y que a este le llame la atención seguir leyendo este reportaje. Por eso la introducción es la primera parte de este reportaje o del contenido. Y el propósito es familiarizar al lector con ese contenido del reportaje y que le parezca llamativo. Pero también la introducción brinda al lector información previa de lo que va a tratar el reportaje. Con la introducción se espera que el lector avance en la lectura de ese reportaje, ¿sale? Que le llame más la atención, pero recuerden que la introducción es la parte de arriba, la primera parte del contenido del reportaje, ¿sale? A diferencia de la introducción viene otro elemento, el cual se llama el desarrollo. En el desarrollo se va a explicar todo el contenido del reportaje, todo lo que tiene que ver con el tema del cual se está hablando. Pero también en el desarrollo se va a contener la información más importante del texto. Pero el desarrollo, escuchen bien, debe estar escrito de forma clara, ordenada, lógica. ¿Para qué? Para que nosotros los lectores podamos entender esa información que se está explicando o desarrollando en ese reportaje, ¿sale? Por eso es muy importante que quien escriba ese reportaje lo escriba de manera lógica, ordenada y de manera clara. El desarrollo, niños, es la parte central del escrito
Y aquí es donde se amplía toda la información del tema. Aquí se explica todo lo que tiene que ver con el tema central, con el tema más importante de ese reportaje. Por eso es muy importante que quien lo redacte sepa cómo redactar esta parte llamada desarrollo. Recuerden que aquí se explica todo el contenido del tema y del reportaje. Siguiendo con estos elementos, también nosotros tenemos otro llamado cierre. ¿En qué consiste el cierre? El cierre es la parte final de ese contenido, de ese reportaje. Aquí se pueden incluir opiniones del autor, puntos de vista e incluso se pueden incluir la conclusión a la que ha llegado en base a su investigación sobre este tema. E incluso aquí el periodista puede plasmar sus conclusiones basándose en las investigaciones que ha hecho sobre este tema. Entonces, niños, el cierre es el que viene en la parte final del reportaje y también aquí se pueden incluir conclusiones, se pueden incluir opiniones del periodista, así como también puntos de vista, ¿sale? Entonces, no se les olvide que el cierre es la conclusión a la que se ha llegado sobre el tema y es la parte final. Pero posterior al cierre viene otro elemento llamado fuentes o citas. Las fuentes de información o cita, niños, son las que nos van a indicar a nosotros de dónde se obtuvo esa información que se plasmó en ese reportaje, ya sea de entrevistas, de sitios de internet, de libros, etcétera. ¿De dónde obtuvimos nosotros la información de ese reportaje? Y estas fuentes o citas se encuentran al final del texto, abajito del cierre, pero las letras de las fuentes o citas son pequeñas o pueden ir subrayadas o en cursiva. Entonces, las fuentes de información o citas nos van a explicar a nosotros de dónde obtuvimos la información, pero también estas van a venir al final del texto, abajito del cierre, con letras pequeñas, ya sea cursiva o también subrayadas, ¿sale? Pero estos no son los únicos elementos, niños. Ahí viene otro elemento llamado recursos de apoyo o recursos gráficos. Estos se utilizan para complementar el reportaje o hacerlo más llamativo. En estos recursos gráficos o de apoyo podemos identificar a las imágenes, tablas, gráficas, mapas, etcétera. Son elementos que pueden hacer más llamativo ese reportaje o complementar toda la información que hemos leído, ¿sale? Entonces, niños, esos son los elementos que debe tener un reportaje para que esté completo. Título, subtítulos, introducción, desarrollo, cierre, fuentes de información o citas, recursos gráficos o de apoyo, ¿sale? Entonces, no se les olvide que un reportaje a nosotros nos va a ayudar a informarnos sobre algún tema que nos interese. A continuación te muestro un ejemplo para que te quede más claro. Como puedes observar en este ejemplo, aquí en primera instancia en la parte de arriba se te muestra el título, ya que es la parte central y el tema principal del reportaje, ¿sale? Si te fijas, se encuentra con letras grandes, llamativas, en el centro y con negrita. Posterior a eso, se te muestran los subtítulos, los cuales son los subtemas del texto, son las divisiones del contenido y también son letras en negrita, pero un poco más pequeño que el título, ¿sale? Posterior a eso, se te muestra la introducción. En la introducción recuerda que va la primera parte del contenido. El propósito de este es que el lector se familiarice con el contenido del reportaje y le llame la atención. Después de la introducción viene el desarrollo. En este se va a explicar todo el contenido del tema, ya que contiene la información más relevante del reportaje y debe estar redactada de forma clara, lógica y ordenada. Posterior a eso viene el cierre. Recuerda que el cierre es la parte final del reportaje, es la conclusión y se pueden incluir opiniones o conclusiones del investigador. Y también vienen finalmente la fuente de información o citas. Recuerda que estas vienen al final con letras más pequeñas, pueden estar subrayadas o pueden estar en cursivas y esta nos va a indicar de dónde se obtuvo la información. Esos son los elementos del reportaje. ¿Ya pudiste observar el ejemplo? Ahora sí,
Vámonos a la actividad. Pongan atención, por favor. Para realizar esta segunda actividad, te ubicarás en tu libreta de español, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. Vas a leer el reportaje y vas a escribir el nombre de sus partes y elementos donde corresponda. Pon mucha atención a cada uno de estos elementos, ¿sale? Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta segunda actividad y cuando la finalices pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por su última actividad del día de hoy en su materia de formación cívica y ética. Para esto ustedes necesitarán su libreta de formación cívica y ética. Por favor, pongan mucha atención. Vamos a trabajar con el tema justicia, equidad e igualdad. En esta ocasión, ustedes aprenderán a identificar en qué consiste cada uno de estos valores y por qué se relacionan. Así que hay que estar concentrados, por favor. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quiero preguntarte, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la igualdad y qué es la equidad? ¿Es lo mismo? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo los podemos utilizar? Excelente, vamos a empezar con la explicación de la clase. En nuestra vida diaria, niños, todos podemos atravesar distintas circunstancias. Estas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Pero en estas circunstancias de nuestra vida diaria, nosotros podemos aplicar distintos valores y esos valores nos van a distinguir como personas buenas o como buenos ciudadanos. Estos valores a los que me estoy refiriendo se le conocen como justicia, equidad e igualdad. Pero ¿en qué consisten cada uno de estos valores? ¿Por qué son tan importantes en nuestra vida diaria y por qué se relacionan? Yo les voy a explicar uno por uno y les voy a dar ejemplos para que puedan identificar la diferencia entre unos y otros y su relación. El primero de ellos es la justicia. La justicia es un valor que se relaciona con la igualdad y la equidad. ¿Pero esto por qué? Porque la justicia es dar a cada quien lo que merece, pero esto va a ser conforme a las normas, leyes y a las reglas que existen en la sociedad. Entonces, niños, la justicia es dar a cada uno lo que merece, pero basándonos en sus derechos, en las leyes, en las normas, así como también en las reglas, ¿sale? La justicia es también buscar un bien común en la sociedad, o sea, que todos tengamos lo justo y estemos bien, así como también la justicia se considera garantizar el orden y la paz en la sociedad. A partir de la justicia, todos en sociedad vamos a poder convivir de manera sana y pacífica y esto nos va a llevar a vivir en paz. Pero también, niños, la justicia se considera respetar las leyes y que todas las personas tengamos los mismos derechos y que estos derechos se respeten. Todo esto que les acabo de mencionar se refiere a la justicia. Si ustedes se fijan, la justicia es dar a cada quien lo justo, lo que le corresponda, basándonos en nuestros derechos, en las leyes y en las normas, ¿sale? A continuación te daré ejemplos donde se puede aplicar la justicia. Pon atención, por favor, porque te servirán para tu actividad. El primero de ellos es que las personas reciban un pago adecuado en su trabajo por lo que realizan, ¿sale? No menos y no más. Un pago justo por lo que hacen en su trabajo. El segundo ejemplo será que todos ejerzamos los mismos derechos sin importar religión, grupo étnico, etc. El tercero de ellos puede ser que se encarcelen o que se sancionen a las personas que no respetan las leyes y las normas establecidas en la sociedad, ¿sale? A eso se le puede considerar que se está aplicando la justicia. ¿Por qué? Porque se trata de dar a cada quien lo que se merece, lo justo para cada persona, ¿sale? Bueno, niños, ¿queda claro entonces qué es la justicia y ejemplo de esta? Excelente. Ahora pasamos a un segundo valor, que es el de la equidad. ¿En qué consiste la equidad? La equidad consiste en que todos tengan y disfruten de las mismas oportunidades, sin importar raza,
religión, grupo étnico, condición social, etcétera. Que todos los ciudadanos tengamos las mismas oportunidades sin importar si tenemos alguna discapacidad, sin importar si somos del mismo grupo social, etcétera. Pero también la equidad corresponde a compartir los mismos derechos, que si tú tienes el derecho a la educación, yo también lo puedo tener, que si tú tienes el derecho a la libertad de expresión, yo también lo puedo tener. Entonces, la equidad consiste en que compartamos los mismos derechos porque todos podemos ejercerlos, ¿sale? Pero también la equidad consiste en que si una persona está en desventaja física, social, económica, etcétera, esta reciba apoyo para que se pueda igualar a los demás, con el fin de que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿sale? Esto quiere decir que si una persona tiene alguna discapacidad, que esta persona reciba apoyo para que se iguale a todos los demás. O que también si una persona es de diferente grupo étnico o tiene distintos lenguajes al de los demás, que se le apoye para que esta persona pueda igualarse y pueda tener las mismas oportunidades. Entonces, la equidad de eso se trata, niños, de que todos tengamos las mismas oportunidades sin importar de dónde vengas, sin importar de qué grupo social seas, sin importar si tienes alguna discapacidad, etc. Ejemplos de este valor o donde se puede aplicar la equidad son los siguientes: que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, ya sea en el empleo o en la sociedad. O que también tanto hombres como mujeres reciban el mismo sueldo si ambos realizan las mismas actividades en su trabajo. Eso es un ejemplo de equidad. Otro ejemplo de equidad es colocar rampas para que las personas que utilizan sillas de ruedas puedan desplazarse y transportarse de manera más fácil, ¿sale? ¿Por qué se considera una aplicación de equidad? Porque aquí estamos nosotros apoyando a las personas con alguna desventaja para que se puedan igualar con los demás, ¿sale? Otro ejemplo también de equidad es que tanto niños, adultos, adolescentes, personas con discapacidad, con distintos grupos sociales, etcétera, tengamos las mismas oportunidades, ya sea de empleo, de educación, en la sociedad, etcétera. Que si tú tienes derecho a la educación, otra persona que venga de fuera o de distinto grupo étnico o de distinto grupo social también tiene derecho a asistir a la misma escuela que tú. Esto es un ejemplo de equidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos que compartir los mismos derechos y debemos de ser iguales y tener las mismas oportunidades, ¿sale? Hasta ahí queda claro entonces qué es la equidad y cómo se puede aplicar. Excelente. Ahora pasamos al tercer valor que se relaciona con estos dos que les acabo de mencionar, el cual es llamado la igualdad. ¿En qué consiste la igualdad? La igualdad es cuando reconocemos que todas las personas tenemos los mismos derechos, que no importa la religión, el grupo étnico, el lenguaje, etcétera, pero que todos tenemos los mismos derechos. Pero además de eso, la igualdad se considera el trato igualitario hacia los demás y hacia mí. Que todos debemos de ser iguales, niños, ¿sale? Esto sin importar religión, sexo, raza, gustos, lenguaje o las circunstancias en las que tú vivas, ¿sale? Entonces, la igualdad se considera cuando todos recibimos un trato igualitario sin importar de dónde vengamos ni dónde nos desenvolvemos, ¿sale? Pero también la igualdad se considera la ausencia de la discriminación, o sea, el no discriminar a las personas por su aspecto, por sus creencias, por su cultura, por su nivel económico, etc. Entonces, la igualdad también se considera el no discriminar a las personas, el aceptar a las personas así como son. Ejemplos de igualdad o donde se puede utilizar la igualdad son los siguientes. El primero de ellos es que todos tengamos derecho a la educación, ya que todos podemos acceder a ella por igualdad, ¿sale? El segundo es que todos podemos expresar nuestras emociones, nuestros puntos de vista e ideas, sin importar que vengamos de un grupo social distinto al de los demás, ¿sale? Es el derecho a la libertad de expresión. El tercer ejemplo es que todos debemos de tener las mismas oportunidades y libertades, sin importar cómo seamos, ¿sale? Y el cuarto de ellos es
que no debemos de discriminar a las personas por ser diferente a nosotros, ¿sale? Esos son ejemplos de igualdad. Como se fijan, niños, estos son valores que llevan a un punto importante en la sociedad, ya que si los aplicamos en nuestra vida diaria, todos vamos a poder vivir de manera sana, pacífica y en convivencia. También, niños, si nosotros los aplicamos conjuntamente, todos vamos a vivir de manera justa, igualitaria y nadie estaría en desventaja y no existiera la discriminación. Por eso es muy importante que todos nosotros desde hoy apliquemos estos valores que les acabo de mencionar para que todas las personas recibamos un trato igualitario y justo y que erradiquemos la discriminación. Entonces, hasta ahí queda entendido en qué consisten cada uno de estos valores y cómo los podemos aplicar. ¡Excelente! Vámonos a la actividad. Por favor, pongan mucha atención. Para realizar esta última actividad, te ubicarás en tu libreta de formación cívica y ética, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. En el punto número 1 vas a subrayar los textos que describan casos de injusticia. En el punto número 2 vas a subrayar las acciones que sean ejemplos de equidad. En el punto número 3 vas a subrayar las acciones que sean ejemplos de igualdad. Por favor, pon mucha atención a cada uno de estos puntos para que puedas realizar tu actividad de forma correcta, ¿sale? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminar esta última actividad. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Espero que cada una de estas explicaciones te hayan gustado y te hayan servido para que puedas aprender y puedas contestar tus actividades. Recuerda que a las evidencias debes agregarle fecha, nombre, título e instrucciones. Eso es muy importante. Bueno, se despide de ustedes la maestra Lisbeth, deseándoles que tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo y un beso y espero verlos en la clase de mañana. Cuídense mucho. Bye.